Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, como siempre generando conciencia nacional desde el programa de Causa, y siempre por favor les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina para entre todos poder hablar de estos temas, divulgarlos, sobre todo tocar temas que en esta época son muy importantes, y también en esta época que estamos desde Causa organizando varios eventos, por ejemplo el de hoy, que es el curso de Filosofía Política con Pablo Ansaldi, que es doctor en Ciencia Política. Vamos a estar hoy dando la segunda clase, que es sobre el realismo político en los tiempos de la modernidad. Así que los invitamos a todos. Esta conferencia la titulamos de la polis griega a la comunidad organizada, y el tercer encuentro va a ser el sábado que viene, a la misma hora, va a ser en el Hotel de Judiciales en Humberto Primo 1712, así que los esperamos a todos. Y este jueves también vamos a estar con Juan José Borrell, que va a presentar su libro Geopolítica de Alimentos, a quien tuvimos el gusto de tenerlo en este programa. Como siempre les decimos, soy Lucas Enfania, a mi lado Alejandro Gando. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien, por suerte. Vamos a estar hablando en este programa del tema de geopolítica y la comunidad nacional. Es un tema que estamos hablando mucho, sobre todo por la guerra comercial que sigue vigente. Vamos a estar hablando en el primer bloque de China o Estados Unidos y el riesgo de pensar un futuro con conceptos del siglo pasado, que parece que muchas veces seguimos haciéndolo de la izquierda y la derecha. En el segundo bloque vamos a entrevistar a Nelson Ramírez del Movimiento Orden de Venezuela. Vamos a estar hablando de una Sudamérica quebrada y saqueada desde, obviamente, la izquierda y la derecha. Y en el tercer bloque vamos a estar hablando de pensar una comunidad nacional a partir de lo que para nosotros sería una verdadera democracia. Vamos a empezar, Ale. Hay una nota de Infobae de Alberto Fernández. Dice que adelantó que acordará con China la construcción de una central nuclear en Argentina. Esto fue el 16 de noviembre. Dice: el dato pasó inadvertido en medio de la vorágine de reuniones y cruces por la transición que protagoniza Fernández en estos días con la Casa Rosada. Sin embargo, la decisión del próximo presidente de avanzar con el proyecto nuclear que financiará China con un préstamo de 9.000 millones de dólares, con tecnología exclusiva de Beijing, esto lo resaltamos, es de suma importancia si se registra un antecedente inmediato. Esto es tremendo porque seguimos en el mismo proyecto justamente de usar tecnología, trabajo chinos en lugar de argentino. Tal cual. Sí me gustaría también resaltar la otra noticia para después finalizar, digamos, o pasar algunas críticas que creemos necesarias. Por supuesto. Que menciona: China se acercó a Alberto Fernández para defender sus proyectos de energía nuclear, litio y comunicaciones. El pragmatismo chino es infinito. Apenas una semana después de la carta enviada de Xi Jinping a Alberto Fernández, la cual lo felicitó por haber ganado las elecciones, este ya pide profundizar la relación bilateral y acelerar los proyectos chinos en Argentina, ¿sí? Esto del 8 de noviembre. Los proyectos que remarcan son la central nuclear. Se trata de un proyecto para instalar una central de reactores nucleares en Campana con tecnología exclusivamente china. Por favor, tomemos nota del exclusivamente china siempre que lo vemos, tecnología china. O sea, trabajo para los chinos, industria de ellos, no para nosotros. Luego, la hidrovía. El gobierno chino confía en ganar una licitación en 2020 para las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía de Río Paraná y Paraguay. Acá también significa, o sea, si yo gano una licitación, que lo voy a construir yo con mi propia tecnología, voy a generar trabajo a mi propia gente. De vuelta, tecnología china, industria china, trabajo chino, nada argentino. Tercero, polo logístico. En su reciente visita a la Argentina, el ministro de Defensa chino, el general, mi chino por supuesto, Wei Fenghe, resaltó el interés de empresas estatales de ese país por participar en las licitaciones para construir un polo logístico antártico en Ushuaia. De nuevo, tecnología china, por supuesto, sí, y aparte la hacen muy bien los chinos, que se van acercando a poquito a la Antártida, ¿no? También en Ushuaia hay una parte muy importante, lo que es un centro de agua dulce allí, ¿no? Claro, y recordemos la disputa por el famoso territorio de ayuda humanitaria, ¿no? Como se lo llamó en esta era de Macri. Tal cual. Luego tenemos el polémico 5G. Entre los lazos también del tema en carpeta es la cuestión del desarrollo de tecnología 5G en telecomunicaciones. Esto está muy vigente por la cuestión con Trump, que dice que el avance de la tecnología china significa que los chinos puedan meterse, digamos, en lo que es la defensa, ¿sí? Y en lo que también es el espionaje de otras naciones. Por último, litio, vaca muerta y represas, no menos importante. También se habló de la reunión con Alberto Fernández de potenciar los proyectos
para que empresas chinas puedan desplegar inversiones inminentes en el norte argentino para la explotación de litio. O sea, yo invierto, genero mis propias industrias, mis propias fábricas, ¿sí? Todo sale con tecnología china, por supuesto, y también doy trabajo a los argentinos. O sea, los argentinos, ¿qué se hace aquí? Yo le doy préstamos, ¿sí? Le presto mi tecnología, pero el trabajo me lo quedo yo. Por lo cual, me llevo la materia prima de los argentinos y siempre lo mismo. Usted me da su materia prima, yo le doy préstamos, me dan la licitación, por supuesto, yo pongo mis propias industrias, genero trabajo para mi gente y yo gano siempre. Ustedes, en cambio, quedan sin recursos, sin materia prima, sin trabajo y endeudados. Unos apuntes justamente sobre eso. Fíjate que es préstamos. Nosotros damos materia prima para que encima después a futuro le vamos a comprar el producto elaborado de eso. En otro aspecto tenemos préstamos, es decir, aumentamos la capacidad endeudadora que solamente puede garantizar, entre comillas, lo que se llama la gobernabilidad del nuevo presidente. Por otro lado, hay que entender que todo esto que está pasando, por ejemplo, con el tema de Bolivia, con el tema de la hidrovía, como bien mencionaste dentro de esta nota, y el tema de Vaca Muerta, fíjate que es toda una mirada del Atlántico Sur. Una mirada que la tuvieron siempre las potencias. Y China no se queda atrás porque justamente, como tantas veces mencionamos, es la Inglaterra del siglo XXI, China. Tal cual. Después, no menos importante, pues decimos China o Estados Unidos, porque desgraciadamente se ve desde una visión ideológica con quién ir. Si yo tengo una tendencia progresista o más de izquierda, no, China. En cambio, si tengo una tendencia más de derecha, conservadora, Estados Unidos. En vez de decir, a ver, en base a mis recursos y en base a la actual guerra comercial que existe, ¿qué me permito o cuál de las dos opciones a mí me beneficia a mí más? ¿Sí? O sea, no se ve de esa visión. Se toma una posición ideológica en contra y no a favor del interés nacional. Pues tampoco significa esto, hay que ir, no estamos diciendo que criticamos a China, hay que ir con Estados Unidos, porque Estados Unidos también quiere nuestro petróleo y litio. En una nota del cronista, que se titula Vaca Muerta, Neuquén celebra el envío de Estados Unidos de 600 millones de dólares. Esto fue el 12 de septiembre. La Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, la OPIC, de los Estados Unidos, dará su respaldo financiero desdoblando así 450 millones para dos empresas petroleras y 122.6 millones para un proyecto de energía eólica. De nuevo lo mismo, yo te presto, ¿sí? Te endeudo, pongo mi tecnología, mi industria, por lo cual estoy ganando porque estoy generando trabajo para mi gente, genero yo el producto final que puedo exportar y también te lo voy a vender a vos. Finalmente me retiro cuando ya extraje todo, le chupé la sangre a ese territorio, ¿sí? Y te dejé endeudado. O sea, te contaminé el territorio, me quedé con tus recursos y encima vos, los préstamos los tenés que pagar después. Una gran estafa. ¿A dónde ganamos? No, nosotros no ganamos nunca con eso. Jamás vamos a ganar con modelos así. Uno se pregunta entonces por qué nos generamos nuestras propias industrias, porque tenemos tecnología, tenemos el capital humano y demás. Hasta están los proyectos. Y la única respuesta que queda es corrupción. Sí, no se hace por corrupción. ¿Por qué no? Quiero el vueltito de Estados Unidos o de China. Y lo justifico con mi cuestión ideológica. No, como el imperialismo es malo, voy con China. No, porque el imperialismo estadounidense justifica el imperialismo chino, pareciera para algunos. Sí. Y viceversa. No, como no quiero volver al populismo, no, me voy con Estados Unidos. Ambos bandos son corruptos, ningún bando genera industria, ambos bandos continúan con la miseria y el hambre, y encima nos continúan endeudando. Porque continúan con la dependencia y la falta de construcción de poder nacional hacia el exterior. Fíjate una nota también de Infobae que dice, China avanza sobre la Antártida, de vuelta con el Atlántico Sur. De vuelta, sí, claro, es terrible. De vuelta al Atlántico Sur, dice, envió otro rompehielos y acelera la construcción de su quinta base. El Chue Long 2 es el primer buque de estas características fabricado íntegramente en el país y arribó el sábado a Bahía de Pritz, supongo que se dice, yo tampoco país chino, ¿eh? Exactamente. Junto al Chue Long 1 transportaron a los 413 miembros de la misión número 36 de Antártica China, las enigmáticas aspiraciones de Beijing en el continente blancos. O sea, China precisa de Argentina, obviamente, para pisar fuerte, porque siempre Argentina ha sido la gran catapulta, el gran resorte para el Atlántico Sur. Y fíjate, se están acercando a Ushuaia. Se están acercando a Ushuaia, exactamente. Están poniendo ahora sus bases en la Antártida, que Argentina tiene un pie ahí, ¿sí? O sea, vengo a la Argentina, me garantizo mi posición estratégica,
cerca de la Antártida. Me garantizo los recursos que preciso para mis industrias, me garantizo generar industria y trabajo en mi pueblo. Y no solamente me garantizo eso, también me garantizo que le doy préstamos a ese país y después me queda debiendo a mí. El negocio es redondo por donde se lo mire. Sí. Esto no significa que los chinos o los estadounidenses son basura, No. ¿sí? Son adversarios, por supuesto. Ellos hacen su negocio. Es más, yo a Xi Jinping, si yo soy chino, pero lo aplaudo de pie porque le digo, Xi Jinping, usted me está, a mí como chino me está generando trabajo, me está generando industria, está poniendo la tecnología de punta allá arriba, si yo cada vez vivo mejor, voy aumentando a poco mi calidad de vida, encima nos estamos metiendo un pie en Antártida, pero lo quiero muchísimo. Por supuesto, claro. Ahora, yo soy argentino, yo no soy chino. Claro. Y como argentino, yo y Alberto Fernández que permite esto, o Macri que han permitido esto, son una basura ambos. Es una basura, exactamente. A ellos sí les digo, porque me dejan sin trabajo, no genera industria, la tecnología es exportada, si la tengo que pagar yo en dólares y demás, y encima más préstamos. O sea, de última, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Argentinos? Y bueno, cuando hayan los picos de dólares, aumenta todos los alquileres por los aires, la compra. Usted quiere ir a comprar productos, alimentos, que es que aumenta más, lo está pagando usted. Sí. Usted está pagando las industrias, el trabajo y la tecnología china o estadounidense. O sea, ganan por todos lados. Ganan por todos lados y fíjate que hasta geopolíticamente, si uno ve el territorio con todas las partes que vos nombraste, estamos rodeados geopolíticamente. Y no puede ser que no tengamos una dirigencia que en ninguno de los casos hable de una hipótesis, no de conflicto bélico, sino una hipótesis en cuanto a disputa de recursos, en cuanto a disputa de cosas que son estratégicas nuestras. Es que siempre lo mismo, fíjate, piden nuestros recursos, generan préstamos, Sí. reiteramos, ¿sí? Sí, sí. Pero imponen su industria. Al final quedamos saqueados, contaminados también, ¿sí? Porque nadie regula eso. Endeudados y sin industria ni desarrollo. Y encima pobres, Y ¿sí? encima cada vez más pobres, sí. Acá creemos nosotros que hay que seguir el ejemplo de una nación que, desde que pasó el conflicto en 2001 en Argentina, hay una nación que sí se dedicó a construir su umbral de poder. Y que hoy pisa fuerte. No compite, por supuesto, en nivel de potencia con China o Estados Unidos, pero sí genera una gran injerencia geopolítica, que es Rusia. Sí, por supuesto. La Rusia de Putin. Por supuesto. Y en este tiempo con Trump ha generado una muy buena alianza que tiene que ver con Europa. Porque Putin lo que necesita es abastecer el mercado de gas de Europa y por eso ha tenido la disputa para que no derroquen a Bashar al-Assad. No fue por ideología, pese a lo que muchos creen, sino porque Bashar al-Assad era el que impedía que se creara un gasoducto, que es lo que querían los globalistas como Hillary Clinton, por ejemplo, y los demócratas, aliados a la contraofensiva china geopolítica de querer abastecer Europa. O sea, Europa se la estaba quedando China y las monarquías petroleras. Pero Trump aprovechó la compañía de Putin, no en un sentido ideológico, como también otros creen, sino la aprovechó en el sentido de que Estados Unidos necesita recuperar el mercado europeo y Rusia necesita mantener su mercado europeo de gas. Entonces, Rusia aprovecha esa cuña para ser el gran proveedor de Europa. Eso es lo que nosotros tendríamos que aprovechar como argentinos en Sudamérica con respecto a las hidrovías, con respecto al litio, con respecto a un montón de proyectos en común, el cual nosotros podemos ser proveedores. Rusia observó su posición estratégica, los países que la rodean, su nicho de mercado, sus recursos y demás, y avanzó. Los gasoductos que hoy le dan gas a la mayoría de Europa, eso por ejemplo es un ejemplo de Argentina que nosotros contamos esa tecnología y podríamos generar así también gas para dar gas a lo, Sí. podríamos generar industria para dar gas a los demás países hermanos. Por ejemplo, como es Chile, como es Bolivia, como es Paraguay y demás. También esto con la cuestión de energía nuclear. Ellos nos han avanzado mucho. Nosotros también podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Pero aquí no se ha hecho. Putin, que ha tenido una visión de grandeza a futuro, aprovechó todos los nichos de mercado. Aquí nosotros hemos sido gobernados por atorrantes que pusieron su ideología, o sea, su ideología personal, ¿sí? E individual, y su al interés nacional, ¿sí? Exactamente. Para justificar su corrupción. Porque al fin y al cabo son igual de corruptos ambos. Sí. ¿Sí? En este aspecto realmente rescatamos la importancia de anteponer el interés nacional para generar desarrollo y construir comunidad. Algo que queremos vamos a abordar bien en el tercer bloque, pero no olvidemos de nuevo, para finalizar la cuestión de Rusia, cómo avanza también a combatir
la corrupción rusa, sí, porque no podemos olvidarlo, cómo ha eliminado una cantidad de impuestos también Putin para puedan crecer, sí, las industrias rusas, Por supuesto. cómo ha avanzado a desarrollar su tecnología, sí, porque él tenía un buen capital humano como lo tenemos en Argentina, y cómo ha avanzado a generar alianzas y demás. Ustedes fíjense, si no puede competir con China ni con Estados Unidos, pero tiene una injerencia geopolítica, un poder político real enorme. Claro, como potencia geopolítica. Ahí podríamos estar nosotros uniendo y liderando Sudamérica y generando esa misma injerencia geopolítica desde Ushuaia, por lo menos hasta la cuestión de México, y empezar a unirse lo que es Latinoamérica realmente. Totalmente. Justamente en este segundo bloque vamos a estar hablando con Nelson Ramírez del Movimiento Nacionalista Orden de Venezuela, que ya hemos hablado en otra ocasión y nuevamente estamos hablando porque es muy importante entender el tema de Sudamérica y cómo justamente a partir de los conflictos por recursos, Venezuela también está librando una batalla bastante cruenta y queremos saber qué es lo que pasa por allá. Así que vamos al corte y enseguida volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos en conversación con Nelson Ramírez Zavala del Movimiento Nacionalista Orden. Nelson es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un posgrado en procesos y sistemas electorales y es coordinador nacional y vocero del Movimiento Nacionalista Orden. Nelson, una vez más te agradecemos la comunicación. Acá Lucas y a mi lado Alejandro. ¿Cómo estás? Hola Lucas, feliz tarde Alejandro, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y encantado de estar acompañándolos en la tarde de hoy. Igualmente, Nelson, muchas gracias por recibir el llamado. Empiezo preguntándote, ¿qué opinión tienen sobre lo que sucede en Bolivia? O sea, ¿creen que hay un hartazgo de los pueblos hacia el socialismo del siglo XXI? Sí, efectivamente, ya muchos pueblos hispanoamericanos están despertando ante el letargo que había inyectado el socialismo en toda la región, ¿no? Y por fortuna, pues, Bolivia Bolivia ya se ha revelado, ¿no? Y en este particular nosotros tenemos que reconocer el extraordinario rol que han desempeñado las Fuerzas Armadas bolivianas junto con sus Fuerzas Armadas policiales y de igual manera de una dirigencia política que no estuvo dispuesta a negociar ni estuvo dispuesta a dialogar ante las peticiones del tirano Morales. ¿Qué opinión tiene Nelson, te suelo Alejandro este lado, de lo que ha sucedido, digamos, con todo esto que ha sucedido en Bolivia, ¿cierto? ¿Hacia dónde crees que deberíamos avanzar como Sudamérica, como sudamericanos? Hola Alejandro, feliz tarde. Mira, yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia desplazar completamente el socialismo en la región. Nosotros tenemos que comprender como Hispanoamérica que el tema del socialismo es un proyecto continental, ¿no? Esto no son casos aislados, este es un proyecto que pretende la dominación y esclavitud de toda Hispanoamérica y hay que identificar la raíz del problema que se encuentra desde Cuba, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en consideración factores tales como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que bueno, se están reformulando constantemente para seguir oprimiendo Hispanoamérica. De modo que nosotros tenemos que avanzar a combatir al socialismo y derrotarlo por completo. Tal cual, pero digamos, ¿qué es lo que se propone, sí, sobre todo, como usted como Orden Venezuela, como algo mejor y superador a este socialismo del siglo XXI? Alejandro, perdona, es que tengo interferencia, me escucho de regreso. ¿Me escuchás ahora bien? Ajá, ahora sí te escucho bien. Perfecto. Sabiendo que hay que dejar atrás este socialismo del siglo XXI, ¿sí? Sabemos muy bien que para dejar atrás algo tenemos que avanzar por algo mejor, ¿no? Ustedes desde Orden Venezuela, ¿qué proponen como algo mejor para Venezuela, digamos? Algo superador, ¿no? Mira, la antítesis del socialismo y de todas estas corrientes de izquierda naturalmente es el nacionalismo. Nosotros hemos planteado desde que nos formamos como organización el nacionalismo venezolano y nosotros apostamos en la región en que cada pueblo hispanoamericano cree su nacionalismo en función a su idiosincrasia y esto va a ser lo único que va a ser capaz de combatir al socialismo y sobre todo evitar de que vuelva a germinar en nuestras naciones. Evidentemente estos nacionalismos tienen que estar circunscritos a las realidades sociales, políticas, económicas e históricas
y culturales, naturalmente, de cada pueblo hispanoamericano. Claro, justamente cada realidad es única para cada pueblo hispanoamericano, pero al mismo tiempo también hay intereses comunes que obviamente podemos ver en toda, por lo menos Sudamérica y obviamente toda Hispanoamérica. Por ejemplo, el caso como Argentina, tanto como Venezuela, es muy rica en recursos, ambos son ricas en recursos, cada uno distinto. ¿Ustedes tienen en su mente, por ejemplo, un plan de desarrollo nacional en base a esto que no tuvo en cuenta ni el chavismo, ni mucho menos obviamente Guaidó? Sí, de hecho nosotros en el año 2017, en ocasión al 5º aniversario de la fundación del movimiento, planteamos ante Venezuela el Plan de Nación en su primera fase. Ahí nosotros establecemos 3 puntos principales: educación, economía y seguridad. Y el año pasado, en ocasión al Día de la Bandera Nacional, el 12 de marzo, nosotros planteamos la segunda fase del Plan de Nación, donde planteamos tecnología, política exterior y medicina. Y naturalmente estos son esquemas que rompen el paradigma tanto del sistema político conformado por el chavismo como conformado por la oposición encarnado en el señor Guaidó. Porque hay que ver una cosa muy importante: la oposición en Venezuela no tiene propuestas de envergadura, son propuestas inmediatistas y electoreras que solamente obedecen a una coyuntura momentánea, valga la redundancia. Nosotros planteamos esto en virtud de buscar un porvenir para Venezuela y no solamente quedarnos en la inmediatez de salir de un atolladero inmediatamente, ¿no? Tal cual, lo que observamos que tanto el chavismo como el guadismo, ninguno habla de la cuestión de la necesaria industrialización, ¿no? O sea, ustedes han desarrollado, digamos, una exportación, sobre todo en materia petrolífera, de lo que es materia prima, ¿no? No se ha aportado producto con valor agregado. ¿Desde dónde se tiene en cuenta esta cuestión para frenar, digamos, este saqueo y dar trabajo auténtico a los venezolanos? Sí, es que mira, nosotros hemos tenido una cultura rentista por el mismo tema petrolero, donde simplemente nos acostumbramos a la extracción y a la venta. Y eso generó en Venezuela una comodidad en no esforzarse más en trabajar. Nosotros creemos en el Movimiento Nacionalista de Orden la importancia del trabajo, y esto pasa fundamentalmente por procesar las materias primas, darle un valor acabado para ponerlo en una competencia, en un mercado donde genere verdaderos ingresos, y esto genere a su vez, bueno, todo un círculo de producción que permita potenciar la industria la industria nacional en Venezuela. Claro, la gran industria nacional que supo tener en su momento Pérez Jiménez, por ejemplo, que ha desarrollado un gran ideal nacional y un gran proyecto de industria. Parece que es lo que vemos que falta, y también vemos que ese es el límite al que llega, por ejemplo, Bolivia, que no terminó de salir del extractivismo en alguna medida. Ese es el gran problema, Alejandro, es que nos No, soy Lucas, acostumbramos a una economía de extracción, ¿no? Y eso ha sido lo que ha condenado técnicamente a Venezuela, porque teniendo absolutamente todo, hoy nos encontramos en una pobreza material bastante inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos como propuesta, como solución a esto, bueno, el factor trabajo y el procesamiento de las materias primas para darle un valor acabado a un producto, de manera que no dependamos única y exclusivamente de la extracción y de la renta, naturalmente. En este aspecto vemos, no sé si lo notás vos también, el peligro de generar lazos, pero según cuestiones ideológicas, ¿no? Porque parece que siempre lo mismo. Si gobierna el chavismo, sea, llamémosle el socialismo del siglo XXI, los lazos van a ser con China. En cambio, si gobierna el guadismo, los lazos van a ser con Estados Unidos. Pero siempre parece que son lazos de sumisión, ¿no? O sea, de entrega de recursos, como hemos bien mencionado. En este aspecto, ¿no crees que tendríamos que avanzar a priorizar primero el interés nacional de las naciones sudamericanas y dejar de mirar tanto con quién generamos lazos, ya sea China, Estados Unidos o Rusia, y empezar a decir, generemos lazos sobre todo en materia de industria y defensa con las demás naciones sudamericanas que compartimos los mismos enemigos, la misma corrupción y el mismo saqueo de nuestros recursos y mismo la misma pobreza de nuestros pueblos? Sí, pero fíjate una cosa muy importante. Yo quiero aclarar 2 puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos que tener presente que las relaciones internacionales son dinámicas y cambiantes, ¿no? Hoy los que pueden ser nuestros aliados, mañana van a ser nuestros enemigos. Sí. Y eso la historia lo ha demostrado. Si nos vamos, por ejemplo, a la historia de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo los aliados estaban, repetición, aliados
con los rusos, con los soviéticos, y después fueron acérrimos enemigos, como se demostró, ¿no? Así que en ese sentido no podemos quedarnos tan amarrados a una camisa de fuerza, ¿no? Las dinámicas internacionales tienden a cambiar en función también a los intereses nacionales. Eso por una parte. Por otro lado, hay que dejar claro que, bueno, lo del señor Guaidó con los Estados Unidos simplemente fue pura bulla mediática, porque a fin de cuentas no logró capitalizar capitalizar el apoyo de la alianza norteamericana para los efectos de combatir al régimen socialista que está ahorita en Venezuela. Esos son los dos puntos que quiero aclarar previamente. Ahora, en lo que refiere a nuestra región, evidentemente, nosotros tenemos que madurar. En Hispanoamérica, por ser unas naciones muy jóvenes, todavía estamos muy maduros en el tema de las alianzas y las cooperaciones en función a nuestras posiciones geográficas y no solamente a nuestra posición geográfica, sino a la gran cantidad de recursos que se manejan dentro de nuestras naciones. Ahora, esto va a determinar un punto fundamental en el sentido de qué es lo que nosotros queremos en primer lugar, para nuestras propias naciones y en segundo lugar, para la seguridad de la región. Todavía nosotros tenemos algunos resentimientos y rencores históricos que justamente la izquierda se ha encargado de potenciar para mantenernos divididos como naciones, ¿no? Yo creo que más bien nosotros tenemos que buscar nuestros puntos de encuentro en función de nuestro acervo histórico. Nosotros compartimos una rica historia, de un origen común hispanoamericano y de hispanos, ¿no? Entonces, a partir de entendiendo esa realidad, dejando a un lado los rencores, yo creo que en ese sentido ya podríamos empezar a hablar unas alianzas dentro de la propia región, sí y solo si se tiene claro, como bien lo comentaste, a quién nosotros tenemos que combatir. Bueno, nosotros tenemos que combatir como región al bolchevismo, pues eso es una realidad, pues que se enquistó en Cuba y de Cuba se ha regado por toda la región. Entonces ya nosotros tenemos que determinar y señalar quiénes son los enemigos de la libertad hispanoamericana. Pues entonces bajo esos términos, bueno, toda la región tiene que fomentar esos lazos de defensa, de cooperación, pero esto va a estar muy ligado, Lucas y Alejandro, a las dirigencias políticas que estén gobernando. Veamos el ejemplo de Chile. Es muy lastimoso la posición del señor Piñera. La posición del señor Piñera ha sido demasiado blandengue y le ha abierto las puertas técnicamente a que la izquierda permee nuevamente la sociedad chilena, y eso evidentemente va a generar muchas fricciones en la región con los gobiernos que aún no han sucumbido ante el bolchevismo. Entonces, aquí hay una serie de elementos bastante importantes que nosotros no podemos dejar de lado. Hay unas realidades que nosotros tenemos que tomar en consideración para apuntar justamente a cohesionar esa alianza hispanoamericana, esa alianza en defensa de intercambio comercial, intercambio industrial, para nuestro propio desarrollo, pues, teniendo claro, vuelvo y repito, quién es el verdadero enemigo de la libertad de nuestra región y de nuestras naciones. Tal cual, pareciera que deberíamos, o lo más conveniente sería que avancemos en principio a un nacionalismo, bien entendido como priorizar el interés nacional, que esto nos permite generar alianzas que van acorde a nuestros intereses regionales también, pero también en la cuestión de industria, de defensa y sobre todo algo que nos tenemos muy pendiente como región sudamericana y todas las naciones sudamericanas, que es generar proyectos nacionales. Parece que olvidamos eso de hacia dónde quiere ir Venezuela, hacia dónde quiere ir Argentina, hacia dónde quiere ir Brasil, Perú, Chile y demás naciones. O sea, solamente lo que termina generando el socialismo del siglo XXI es soluciones, pero para la hora. O sea, son pequeñas soluciones, como bien mencionabas en Venezuela, también lo que es la exportación de petróleo, pero ¿qué termina causando esto? Miseria, extractivismo, contaminación, y nunca generamos industria, parece, nunca generamos auténticos lazos y cada vez estamos más desunidos. Sí, definitivamente. Y de hecho ayer yo estaba en una conferencia de la Universidad Central de Venezuela con muchachos de varias escuelas y estábamos conversando justamente eso, ¿no? Estábamos exponiendo que nosotros estamos empeñados, y cuando hablo de nosotros me atrevo a decir toda Hispanoamérica, ¿no? En buscar modelos foráneos a nosotros. Nosotros todavía no queremos terminar de entender de que somos venezolanos, somos argentinos, somos chilenos y que hay que ubicarnos en nuestros contextos nacionales, en nuestras idiosincrasias nacionales. Y mientras eso no sea un patrón constante en la cotidianidad y en la política de nuestras naciones, naturalmente vamos a estar dando todos estos, saltos y tumbos que nos dejan
en constante, valga la repetición, inestabilidad nacional y regional. Y evidentemente, Lucas y Alejandro, el camino a seguir, lo digo de manera muy responsable y de manera incluso humilde, ¿no? Modesta, es el nacionalismo. Si nosotros no nos encontramos con nuestra propia historia, si nosotros no defendemos nuestro acervo histórico, nosotros no nos identificamos con lo que somos y de dónde venimos, bueno, seguiremos perdiéndonos en el tiempo, ¿no? Y es lo que ha venido ocurriendo, al menos en el caso de Venezuela. Venezuela, bueno, como ustedes bien saben, han tenido recursos, pero técnicamente no sirve de nada si nosotros no sabemos ni siquiera cómo aprovecharlos, no sabemos nosotros de dónde venimos, no sabemos ni siquiera qué queremos. Entonces, bueno, evidentemente para fomentar todos estos elementos es necesario un sano nacionalismo, como bien lo dijiste, Lucas, para, bueno, entender cuál es nuestro destino histórico. Que las naciones, a fin de cuentas, son sujetos históricos que también tienen destino, ¿no? Y nosotros tenemos que, bueno, luchar porque nuestras naciones alcancen sitiales al menos respetables en el mundo, ¿no? En la historia universal. Tal cual, Nelson, te agradecemos mucho, acá te está hablando Lucas, te agradecemos mucho por la comunicación y esperemos que bueno, sigamos luchando, cada uno desde nuestro lugar, por supuesto, para generar la conciencia nacional que tenemos que generar y también poder dar luz de alguna forma y de alguna vez para siempre una clase política que sea nacionalista, que tenga vocación de poder en el buen sentido, de construir poder nacional y sobre todo de construir un gran proyecto para Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, para la región, que podamos finalmente encontrarnos en nuestro, como bien decís, en nuestro acervo histórico y en nuestra cultura que nos une como hispanoamericanos. Es que aparte creemos que es absolutamente importante generar esta conciencia nacional, ya que es la única manera de avanzar a una auténtica unión sudamericana, ¿sí? Pero en base a nuestros intereses nacionales y no en base a las ideologías como han hecho anteriormente, ¿no? Sí, es que indudablemente nosotros tenemos que apuntar es al interés de nuestras naciones. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar en nuestra grandeza, en nuestro desarrollo, en la prosperidad de nuestros ciudadanos. Y mientras no venga una clase política, una dirigencia política que tenga esto como valores y principios fundamentales, las naciones van a estar, bueno, perdidas en el tiempo. Y bueno, para eso nosotros hemos estado dando ese paso, pues, para asumir ese compromiso histórico y estoy seguro que allá en Argentina también se están organizando en función a sus realidades históricas para también responder a ese contexto. Lucas, Alejandro, yo quiero darle las gracias por esta oportunidad, por conversar, también que sepan la realidad en Venezuela y sobre todo darle las gracias al pueblo argentino por cómo nos han tratado a nuestros compatriotas allá, cómo se han solidarizado con nuestra situación y que siempre están muy atentos, muy pendientes y bueno, eso nosotros hablo en nombre del Movimiento Nacionalista Orden, estamos muy claros en eso, no olvidamos nunca ese gesto de solidaridad, ese gesto de apoyo, ese gesto de ayuda que han tenido con nosotros y Dios mediante, algún día, bueno, tendremos la oportunidad de retribuir tanto amor que nos han dado a nosotros, tanto apoyo y bueno, eso para nosotros en estos tiempos tan puros, pues es muy importante. Seguiremos unidos como pueblos hispanoamericanos, así que te mandamos un abrazo grande acá, Lucas, Alejandro también. Un fuerte abrazo, Nelson. Un gran saludo, Lucas y Alejandro, y bueno, viva el pueblo argentino y viva el pueblo venezolano. Vivan. Igualmente, viva. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones por cada nuevo video. Estamos hablando un poco en este tercer bloque de pensar en comunidad nacional, cómo pensamos una comunidad nacional, y también viendo que hay supuestamente estamos supuestamente en una democracia, pero parece que es una democracia que no funcionaría para el pueblo argentino, sino más bien para aquellos, como decimos siempre, candidatos millonarios que justifican su corrupción en base a su supuesta ideología de izquierda y de derecha. ¿Y por qué no podemos pensar en una comunidad nacional que sea realmente una democracia? Tal cual, aparte como bien mencionabas, es más cercano a una plutocracia. Fíjate que ni siquiera los partidos van a elecciones ya, o sea, internamente. No. Sí, eligen entre ellos, han sido saqueados
por una banda de corruptos y atorrantes que eligen entre ellos al candidato y después te lo ponen a vos, excepto quizá la izquierda, uno que otro, pero la mayoría de todos los partidos que usted, caballero, y demás fueron a elegir, ¿sí? Señoras y señores, que fueron a elegir, fueron dos partidos que no fueron unas elecciones. Usted eligió entre boletas a ricos. Sí. Es la realidad, ¿sí? Ellos eligieron a quién ponen en cada lugar y demás. Usted tuvo que elegir entre eso, ¿sí? Y muchos que quisieron competir limpiamente desde el llano han tenido vedada la oportunidad. O sea, eso no es pueblo. Nah. Eso es una masa que va a elegir entre lo que le dicen los corruptos que hay que elegir, sí, según sus propios intereses. Por eso decimos que la necesidad de generar una comunidad nacional se basa mucho, y creemos, y por esto mencionamos el primer bloque del peligro pensar según estigmas ideológicos del siglo pasado, de empezar a pensar en nación. El pueblo argentino necesita avanzar a pensar en nación, empezar a decir, bueno, ¿con quién genero mis lazos regionales, mis lazos internacionales? China, Estados Unidos, que a lo mejor me convenga a mí, no según el que yo pienso. Eso también es una cuestión de, no se piensa en comunidad, pienso en yo. Sí. Es una manera egoísta, individualista de pensar, ya tanto sea del progresismo, tanto sea como el liberalismo. Piensan cada uno según su ideología. Y no piensan en el otro. Si en vez de decir, no, vamos a ver quién me beneficia más. ¿Me da mejor beneficio China? Bueno, vamos ahí. ¿Me da mejor beneficio Estados Unidos? Vamos ahí. ¿Ninguno? Entonces no vamos ahí. Como decía justamente Nelson en el bloque anterior, las relaciones internacionales son dinámicas y cambiantes, entonces el eje fijo tiene que ser el interés nacional. Es tal cual, es eso es algo que no tienen nuestros dirigentes políticos y necesitamos como argentinos empezar a desarrollar, porque desgraciadamente nos pasa a nosotros también de causa. Si atacamos contra China, rápidamente se piensa que estamos con Estados Unidos, y uno tiene que decirle, no es así. Esto no significa tampoco que le estamos cerrando las puertas a China, así que se entienda. Pero si no decir no, sentémonos, pero acordar de otra manera, no desde la sumisión, sino desde la liberación. Exactamente. Buscando liberarnos, no de la subordinación completa, sino pasar a una insubordinación, primero una insubordinación activa en principio, ¿sí? Pero para esto primero tenemos que insubordinarlos ideológicamente. Si el pueblo argentino no ve la importancia de decirle no a China, no a Estados Unidos, no a Rusia, a la entrega de nuestros recursos, no a ninguno, a la entrega de nuestros recursos, y sí a generar lazos, siempre y cuando nos permita desarrollar nuestra industria de desarrollo, eso lo tiene que entender principalmente el pueblo argentino. Exactamente, y después exigírselo a la clase política, y sobre todo exigirle un consenso. La clase política tiene una obligación tremenda, ¿sí?, de llamar a un consenso básico. Exactamente. Consenso básico que se base principalmente en el bien común de la totalidad del organismo social, y que ese organismo tiene prioridad sobre los egoísmos individuales y sectoriales. Esta es la función principal del Estado. O sea, ponerse por encima de los grupos, inclusive en defensa del ciudadano, porque el ciudadano no va a ser defendido si no es a través del Estado. Porque si quedan los grupos solos, se lo va a comer el grupo más fuerte, por supuesto. Que ahí la importancia de rescatar el Estado. Ustedes fíjense que hoy, desgraciadamente, tanto por este neoliberalismo como progresismo, ha sido saqueado y utilizado como herramienta de corrupción, ¿sí?, utilizado para generar los múltiples negocios, ya sean para los amigos, los primos, los familiares ¿sí? Hoy hay que entender cuando se dice la culpa del Estado, ¿cuál Estado? ¿Hay un proyecto de nación a seguir? ¿No? Entonces no hay Estado. Exactamente. Si sabemos qué lineamientos seguimos en defensa, en seguridad, en educación, salud y demás, ¿no? Entonces no hay Estado. El problema ahí es la falta del Estado. Claro, pues sobre todo hay una degradación de la cualidad del Estado. Ahí el punto B, los factores que garantizan la vida y la perdurabilidad del organismo social tienen prioridad sobre los eventuales beneficios que el organismo social puede ofrecer. Puesto que la asociación aumenta la posibilidad del individuo y la comunidad aumenta las posibilidades de la existencia y supervivencia de todos los que pertenecen a ella, en consecuencia los beneficios brindados por una sociedad constituyen bienes que dependen de la existencia y la subsistencia de dicha sociedad. O sea, yo entiendo que pensando en mí mismo, pierdo. De manera egoísta, pierdo. Pensando en comunidad, gano. Ejemplo de esto, ejemplo básico, cuando aumentan, por ejemplo, el valor del combustible. ¿Qué sucede en los países europeos? No compra nadie. Ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, frenan los coches y no compra nadie. Y en casa salen a protestar. Ahí se piensa en comunidad. ¿Qué pasa en Argentina? Que se piensa, yo me puedo salvar solo, el egoísmo.
vamos rápido, ¿a qué hora aumenta? ¿A las 11 de la noche? Vamos a hacer cola de 3 cuadras y rápido cargar inmediatamente ahora. ¿Y qué significa eso? ¿Qué ha pasado en Alemania tanto como en Francia? Han tenido que dar vuelta atrás los aumentos. ¿Qué han pasado aquí? 100. ¿Cuánto está el dólar? 62 pesos. Ayer estaba a 69 y se está vendiendo. Exactamente. Va a seguir, señores, ¿eh? Va a seguir porque lo estamos permitiendo. Porque sabe que lo vamos a pagar. Sí. Sabe que lo permitimos. Dice nada, se van a quejar por redes sociales. ¿Qué importa? Justamente en esto es muy importante una clase política y el pueblo se lo exija también. En punto C, en política el principio del honor obliga al dirigente a compartir el destino de las personas a las cuales conduce. Y en forma recíproca, el principio de lealtad obliga a quienes son conducidos a compartir este destino que propone el dirigente. Tal cual, pasa que hoy el dirigente no nos propone ningún destino, No. ninguna a dónde ir, no un ejemplo de honor, esa es una palabra prohibida, ¿sí? Sí. Por lo cual los argentinos terminamos votando al menos peor, porque no tenemos nadie que nos diga, no, queremos ir allá. No tenemos un San Martín, no tenemos un Rosa, no tenemos un Roca, no tenemos un Perón, no tenemos un Irigoyen, ¿sí? Eso han quedado en el olvido. Luego, en toda comunidad organizada, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos el equivalente a lo que consume, sí. Y la conducción de esa comunidad tiene el deber de garantizar que el aporte sea posible y se concrete realmente. Claro. Como me acuerdo que una vez Macri había sacado esa frase de contexto. Y le tuvieron que haber rebatido eso. Sí, pero usted tiene que garantizar que el pueblo argentino tenga múltiples posibilidades de desarrollo y de trabajo. Sí. Porque Esto si no, no tanto lo va a para poder Macri hacer. como Alberto Fernández, va para los dos. Exactamente. En todo organismo político, justamente la soberanía reside en la instancia que posee el poder de tomar la última decisión inapelable. O sea, la última inapelable decisión en todas las cuestiones que sean específicamente inherentes al ámbito político. Soberano es aquel que tiene la última decisión, digamos, ¿no? Fuera de este ámbito, el poder político no puede tomar decisiones y dentro del mismo, el poder político no debe tener reducida su capacidad soberana por la injerencia de otros factores de poder, sean internos o externos. Es decir, esta es la soberanía política. Aquí rescatamos que la política es la ciencia del arte y de la conducción, de las comunidades humanas. En tanto, ciencia requiere métodos efectivos de planeamiento estratégico, en cuanto arte requiere personas con talento, dignidad e integridad, la política no es una simple cuestión de opiniones ni admite improvisiones. Es una actividad específica que requiere metas y objetivos específicos, encomendados a personas profesionales y moralmente habilitadas. En esta que estamos hablando de rescatar la política. Hoy no hay política. No. ¿Estamos discutiendo ideas? ¿Estamos discutiendo caminos? ¿Discutimos proyectos? No. ¿Cuándo va a haber política? Cuando los argentinos en la calle estemos discutiendo, che, ¿cómo aprovechamos el litio? ¿Cómo generamos industria? ¿Cómo le hacemos frente a las potencias? ¿Cómo aprovechamos Vaca Muerta? ¿Cómo avanzamos a la industrialización de, por ejemplo, la energía nuclear y demás? ¿Cómo avanzamos a poblar todo el territorio argentino? Eso es discusión política. Hoy eso no sucede en los medios, ni ninguno de nuestros políticos lo hace. No, se promueve todo lo contrario. La política tiene como su fin garantizar el bien común de la comunidad y buscar que esa comunidad se realice en una nación que se realice a sí misma, o sea, que cumpla con su destino. O sea, que primero que le quede claro qué Argentina quiere, qué Argentina queremos todos, y en base a eso ir hacia el destino para realizarnos como nación. Es que la política es la que tiene que hacer la gran pregunta principal para que se genere comunidad en el organismo político, Sí. en el Estado-Nación, de qué Argentina queremos, Exacto. hacia dónde queremos ir. Eso se tienen que plantear los auténticos políticos. En base a un realismo político, en base a cuántos habitantes tengo, entendiendo tengo que garantizar o acercarme al mayor bien común de la mayoría de ellos, ¿sí? Generándole el trabajo y desarrollo a ellos, y múltiples posibilidades. Acá, para realizarnos, o como bien mencionó Lucas, ¿sí? Para realizarnos nosotros mismos, todos los argentinos necesitamos poder trabajar, tener opciones laborales, ganar bien. Entonces es indispensable hacer un proyecto de nación industrial. O sea, nosotros tenemos los recursos de capital humano, ¿por qué no avanzamos a ello? O sea, para generar comunidad, para descubrirme de mí mismo y saber lo que quiero hacer, que quiero estudiar, primero tengo que tener garantizado el trabajo, el futuro. Hoy no sucede eso. No, porque si uno tiene que pensar en la mera subsistencia, no puede pensar en lo otro. Miremos la diferencia a pensar con conciencia nacional. Vienen por nuestro litio, ¿por qué no lo aprovechamos nosotros? Vienen por Vaca Muerta, ¿por qué no lo aprovechamos nosotros? Vienen por la tecnología nuclear, ¿por qué no la desarrollamos nosotros? Vienen por nuestros ríos, ricos ríos y mares, ¿por qué también no los aprovechamos nosotros? En ese aspecto, en vez de permitir las industrias extranjeras
hagamos nosotros las industrias. Queremos nosotros nuestra tecnología, generemos la industria de litio, exportemos las baterías hechas nosotros. Aprovechemos Vaca Muerta, nosotros aprovechemos nuestros cerebros argentinos. O sea, se los lleven de afuera y lo utilicen después en nuestra contra. Porque allá sí le dan oportunidad. Generemos mucho más que energía nuclear para hacerla aquí, ¿sí? Reconstruyamos la industria naval y la marina mercante y frenemos el saqueo de nuestros mares. Ahí tenemos la necesidad también de reconstruir la defensa nacional. Una defensa nacional y regional. Exactamente, para proteger nuestros mares, pero también el saqueo de nuestros recursos y territorio. En este aspecto es muy importante también en lo que es la defensa nacional, la construcción de nuevos parques nacionales, ¿sí? Para dejar de permitir el saqueo y sobre todo la venta excesiva de nuestras tierras. Porque es un recurso constitucional que nos permite efectivamente defenderlos y protegerlos. Se quiere dar vuelta hoy la ley de bosques y demás, ¿eh? Sí. Para de vuelta seguir vendiendo nuestras tierras. Ya una gran parte del suelo argentino está vendido. Se quiere seguir vendiendo. Por supuesto, porque no van a parar, Ni Macri ni Alberto Fernández hablan de esto. Pero si usted ve los diarios del interior un poco, lo va a encontrar. O sea, para generar comunidad necesitamos reconstruir nuestra educación. Sí, hay que construir muchas más universidades públicas en todo el país. Así los argentinos pueden estudiar ellos donde quieren y no todos amontonarnos en Cava. Sí. Acá también pasaron a generar industria nacional, sí. Así también yo, ¿por qué toque sí o sí emigrar a Cava o acercarme desde el conurbano o cualquier otra provincia por encontrar trabajo? A mí, por ejemplo, me encantaría vivir en el sur argentino, en el interior. Me encanta, pero no hay trabajo. No hay posibilidad. Por ejemplo, a mí que me encanta la filosofía política. Me puse a ver, si vos vivís en Bariloche o en Ushuaia, en un lugar así, no solamente es muy difícil conseguir trabajo, tampoco podés estudiar allá. No. O sea, sí o sí tengo que emigrar. Es una vergüenza eso. Es una vergüenza porque sobre todo es como que se le condena al argentino que nació en otra provincia por nacer ahí. O sea, tenemos un territorio enorme y hermoso que no conocemos también. Ya sea porque es caro viajar al sur, ya porque no hay trabajo y tampoco hay educación. Una parte también aquí de generar un habitar, ¿sí? Generar en los argentinos lo que es un sentido de pertenencia, que podamos conocer nuestro territorio y podamos elegir dónde queremos vivir cada uno de nosotros. En la provincia que queremos vivir, en el lugar donde queremos vivir, y estudiar y hacer lo que queremos hacer. Y el Estado, sí, la nación nos tiene que garantizar esto. Para eso justamente viene el modelo federal, porque si algo ha fallado en nuestro modelo federal es eso, que no se explica la necesidad que tienen argentinos de distintas partes de venir a Buenos Aires, a Capital Federal. Es que la mejor manera de generar arraigo, sentido de lugar y de pertenencia, ¿sí? Para generar comunidad, para encontrar nuestro habitar, ¿por qué tenemos que venir si o sí acá? Exactamente. O sea, los argentinos debemos poder ahorrar también para comprar nuestras casas, ¿sí? Hoy los alquileres, yo digo alquileres, es la verdad, cada vez están más caros. Comprar una casa es algo que a la mayoría de nosotros se escapa de nuestras posibilidades. Eso es algo que lo tiene que garantizar el Estado, pero lo tiene que garantizar en sus industrias y su trabajo, y que yo pueda ganar bien, ¿sí? Para poder invertir en lo que quiero y tener una buena vida y poder decir lo que quiero estudiar y que puedo hacer y poder también conocer mi país. Bueno, de eso se trata justamente, aumentar el nivel de exigencia y sobre todo mejorar, revolucionar, diría yo, el sistema educativo, porque lo necesitamos justamente adaptado a esta época. O sea, simultáneamente diversificar el sistema educativo con capacitación de nivel básico y medio en artes y oficios de aplicación directa a la vida cotidiana. Colocar la responsabilidad por el nivel educativo en el cuerpo docente y evaluar al mismo en función y en la medida en que logra producir los resultados acordes al nivel exigido. Es decir, no que nos perdamos siempre en la discusión del salario docente, que eso obviamente que se tiene que solucionar de inmediato, pero además discutir también el nivel de exigencia del plan educativo, que es lo que nunca se discute por el salario. Es que realmente en el nivel educativo, y esto es muy importantísimo, la educación para generar comunidad nacional. Se tiene que plantear, bueno, cómo generamos unidad nacional, cómo los argentinos se pueden realizar ellos mismos y encontrar lo que quieren ser, ¿sí? Y la educación se lo tiene que brindar, ¿sí? Tiene que brindarle todos los pasos. Después, por otro lado, el Estado, además, tiene que brindarle el trabajo, ¿sí? El desarrollo, su desarrollo material. O sea, hay que abandonar, porque estamos enjaulados en esta sociedad civil del yo, Sí. ¿sí? Avanzar a generar comunidad. Pero la comunidad con el otro. Esa es la verdadera comunidad nacional, entendiendo que si nos unimos todos, nos unimos con el otro, con el diferente, que no es el que piensa igual que yo, puedo generar comunidad. En cambio, si pensamos me voy a salvar yo solo, y bueno, sí, no van a seguir aumentando las cosas, van a seguir aumentando el dólar, cada vez es más imposible viajar, ¿sí? Conocer nuestro país, poder escapar un poco,
y cada vez vamos a vivir más amontonados en Cava. En Cava, o en La Matanza, o en el conurbano, ¿sí? Lugares que cada vez uno lo ve cada vez menos verde, ¿sí? Cada vez más sucios, cada vez más feos. Cada vez se veía peor. Realmente. Y hemos nacido acá, y nosotros como argentinos, como bonaerenses, que hemos nacido en los barrios, el barrio de Quilmes, Lucan, el barrio de Avellaneda, Exacto. los queremos ver bellos. Queremos ver bellos nuestros barrios. Pero también queremos tener la posibilidad de conocer nuestro hermoso territorio, o sea, a su largo y a su ancho. Y para eso es necesario que todos pensemos en comunidad y todos pensemos en nación. Y seguir preguntándonos y instalar esta pregunta en nuestra cabeza. ¿Qué Argentina queremos? ¿Qué Argentina queremos? Que nos va a dar el pie para preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué argentinos queremos ser? Nos vemos justamente ahora en un rato en el curso de Filosofía Política con Pablo Ansaldi. Para los que vienen, vénganse porque va a estar muy interesante. Estamos dando la segunda parte, la segunda clase del encuentro de la política y la comunidad organizada. En este caso, el realismo político en tiempos de la modernidad, donde repasamos autores clásicos como Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau. Así que los esperamos a todos y Ale, nos vemos el próximo sábado. Y el jueves, nos acuerdan, sí, Por supuesto. Geopolítica de Alimentos con Juan José Roderrel, excelente profesor de la Escuela Superior de Guerra, excelente libro también que le recomendamos, así que vénganse a la presentación. La presentación de Geopolítica y Alimentos. Nos vemos la próxima, Ale. Nos vemos la próxima.